Por fin ha habido un verdadero avance en Medio Oriente. Estados Unidos e Israel están discutiendo un bloqueo terrestre contra Irán. Este es un plan que debería aumentar la presión económica sobre Teherán después de eso, después de que la campaña militar contra él fue suspendida. La idea es que, además del bloqueo marítimo, Estados Unidos e Israel buscan lograr un verdadero asedio a Irán, incluyendo desde Irak, Turquía, Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, Armenia y Azerbaiyán, con los que Irán comparte frontera. Y ahora, el ataque ucraniano en el mar Caspio contra un barco iraní también podría ser el comienzo del bloqueo de las conexiones de Irán con Rusia. Y literalmente ese mismo día, Trump anunció otro avance histórico. Este es un acuerdo con los militantes de Hamás sobre el desarme total en la Franja de Gaza. Pero aquí hay un matiz. El propio Israel nunca confirmó su apoyo a este acuerdo y sugiere que es poco probable que se lleve a cabo. Vamos a analizar ambas historias en este episodio, de qué se trata el bloqueo que se prepara contra Irán y por qué el acuerdo en la Franja de Gaza podría desmoronarse tan rápido como lo anunció hoy Donald Trump. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir ambos temas, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores, así que estaré agradecido por cada una de sus suscripciones. Entonces comenzaré este episodio con el tema del bloqueo de Irán. Según el periódico británico The Telegraph, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, están considerando la posibilidad de un bloqueo terrestre contra Irán, entre otras opciones, destinadas a aumentar la presión económica sobre Teherán. La discusión de esta idea tuvo lugar en una reunión en la Casa Blanca el 28 de julio, donde Trump y Netanyahu hablaron sobre aumentar la presión sobre Irán. Medios rusos y no cinéticos. Les recuerdo que fue precisamente en ese periodo cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró que era mejor presionar a Irán con sanciones y bloqueos que atacarlo con armas. Dijeron que Irán ya no tenía con qué pagar a sus combatientes, por eso había que hacer todo lo posible para que la situación económica de Irán empeorara aún más. Además, se afirma que Donald Trump considera que su estrategia actual para desbloquear el estrecho de Hormuz ha llegado a un punto muerto. Y en relación con esto, él está considerando varias opciones de escalada que podrían obligar a Teherán a volver a la mesa de negociaciones. Un bloqueo terrestre encajaría perfectamente en su estrategia de máxima presión dirigida a socavar la economía iraní tras un bloqueo marítimo previo. ¿Qué implica exactamente este plan sobre el bloqueo terrestre? Porque debemos imaginar que un bloqueo en el mar. Ok, aquí todo está claro. La Marina intenta bloquear la entrada y salida de cualquier barco en los puertos iraníes. Y antes de eso, el Comando Central de Estados Unidos bombardeó intensamente Bandar Abbas para que el puerto quedara limitado, bombardeó la isla de Qeshm. En principio, aquí la lógica es clara. Pero el bloqueo terrestre, eso en realidad es sitiar a todo un país. Y Irán es bastante grande y limita con bastantes países. Así que este plan requerirá que Estados Unidos e Israel ejerzan presión no directamente sobre Irán, sino sobre los vecinos de Irán y sus socios regionales para que cierren o refuercen el control en los pasos fronterizos, y esto limitará los flujos comerciales hacia Irán y desde Irán. Pero aquí hay un problema. Si vemos la geografía, veremos que Irán limita con Irak, Turquía, Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, Armenia y Azerbaiyán, que en caso de decidir cerrar las fronteras podrían enfrentarse a represalias iraníes, y entonces Estados Unidos e Israel tendrían que dar algún tipo de garantía de que el bloqueo a Irán no se volverá demasiado peligrosa para estos países. El bloqueo terrestre podría estar dirigido a los principales pasos fronterizos, como Incheburun y Siraj del Norte, que conectan Irán y Turkmenistán. Como aquí se interrumpirá gravemente la cadena de comercio y la cadena de conexiones incluso con China. Es decir, no es un bloqueo total, pero sí una restricción máxima del flujo de mercancías. Al mismo tiempo, Pakistán e Irak podrían convertirse en los posibles eslabones débiles de toda esta cadena.
precisamente porque no son aliados cercanos de los estadounidenses. Y aquí hay una aclaración importante que hace el propio periódico The Telegraph. Cualquier país que acepte cooperar en el tema del bloqueo terrestre corre el riesgo de experimentar consecuencias económicas negativas debido a la reducción del comercio con Irán. Por eso esto es realmente caro para todos. Y esto es caro, así que probablemente habrá que compensarlo de alguna manera, y los países que acepten esto le exigirán compensaciones a Trump. Por eso, los expertos no descartan esto en absoluto. Existe la posibilidad que el mensaje sobre el bloqueo terrestre es una maniobra de distracción de Estados Unidos e Israel con el objetivo de ocultar a Teherán las acciones que realmente están preparando, ya que Estados Unidos sigue concentrando fuerzas militares en la región. Según un funcionario israelí bien informado, los participantes de la reunión en la Casa Blanca el 28 de julio discutieron 3 opciones para las acciones futuras en esta guerra, que volvió a intensificar en la primera mitad de julio después de los ataques iraníes a barcos en el estrecho de Hormuz. Entre ellas están lograr un acuerdo, continuar con el bloqueo naval y reanudar los ataques. El contexto de esta decisión es claro. Trump ya había declarado antes que Estados Unidos podría reanudar la operación militar contra Irán si no obtiene todo lo que quiere de las negociaciones. Bueno, es decir, el bloqueo terrestre, al parecer, es una herramienta intermedia de presión económica que se considera como una alternativa o complemento a nuevos ataques aéreos, mientras continúan las negociaciones a través de Omán y otros canales de mediación. En este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales, pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información, y con el plan ilimitado puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos, y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Ahora, la segunda gran noticia del día de hoy, y en mi opinión, es mucho más impactante. Donald Trump anunció hoy lo siguiente en su red social Truth Social. Cito: Hoy, el Consejo de Paz alcanzó un acuerdo histórico sobre el desarme total de Hamás y de todos los demás grupos armados en la Franja de Gaza. Este es un paso monumental hacia una paz y seguridad duraderas. Trump aclaró que, después del desarme de Hamás y de otros grupos, las fuerzas israelíes serán retiradas completamente de la Franja de Gaza, y en lugar de las fuerzas de seguridad estarán las fuerzas internacionales de estabilización junto con la nueva policía palestina. El sector de Gaza será administrado por un Comité Nacional Tecnocrático, una estructura que no está directamente vinculada ni con Hamás ni con el actual liderazgo de la Administración Nacional Palestina. Y entonces Trump agradeció a Egipto, Qatar y Turquía por su mediación. Como se supo, ese acuerdo fue firmado el 30 de julio en El Alamein, Egipto, y este es el primer caso en toda la historia de este movimiento terrorista, cuando Hamás aceptó algún tipo de límites en cuanto a armamento. Las negociaciones duraron meses y en la etapa final, precisamente Egipto, Qatar y Turquía ejercieron una presión constante sobre Hamás para que aceptara condiciones que antes rechazaba categóricamente. Y ahora, según el plan, atención, según el plan, todas las armas pesadas y ligeras de Hamás y de otros grupos armados deben ser desmanteladas en un plazo de 6 a 8 meses.
Recuerden este momento, todas las armas pesadas y ligeras, pero, por supuesto, hay un matiz. Ya unas horas después de la declaración de Donald Trump, quedó claro que Israel no apoyó este acuerdo. Una fuente de Reuters en el liderazgo israelí declaró antes del anuncio de Donald Trump lo siguiente: Israel exige el desarme total de Hamás, incluyendo la retirada de armas de Gaza y la completa desmilitarización del sector, como condiciones previas para cualquier proceso. Él enfatizó que el documento de 15 puntos del que se habla no da una respuesta satisfactoria a estas demandas y por eso Israel expresó sus objeciones. Una vez más, Israel exige retirar todas esas armas completamente de la Franja de Gaza, mientras que ese acuerdo que supuestamente anunció Trump prevé la destrucción, la desactivación de esas armas, pero seguirán en la Franja de Gaza. Según Axios, Netanyahu se reunió el martes en la oficina oval con el enviado especial Steven Witkoff y le dijo que Israel apoya la continuación de las negociaciones, pero esa formulación está lejos de significar la aprobación de condiciones específicas que están ahora mismo sobre la mesa. Y según el Jerusalem Post, Israel ya había transmitido sus objeciones al ex primer ministro británico Tony Blair, quien ahora actúa como mediador. Y otra fuente agregó de forma tajante: no habrá excepciones para armas específicas ni para personas individuales. Un solo poder, una sola ley, una sola arma, y de ningún otro modo. También hay condiciones opuestas. Por otro lado, el representante de la delegación negociadora de Hamas, Razi Hamad, declaró al medio Al Jazeera que el movimiento no comenzará a desarmarse hasta que las fuerzas israelíes abandonen completamente la Franja de Gaza. Después de eso, dentro de Hamás también aclararon un detalle clave. Atención, no lo dije por nada, recuerden el punto sobre el armamento pesado, así que ahora en Hamás afirman: el armamento pesado estará bajo el control de la administración palestina que se está creando en Gaza, y no puede ser entregado a Israel ni a ningún otro país que no sea palestino. Es decir, por un lado, Hamás parece haber aceptado destruir el armamento pesado, si creemos en la declaración de Trump, pero por otro lado, parece que no lo aceptaron, si creemos en la declaración del propio Hamás. O sea, parece que llegaron a algún acuerdo, pero al final no acordaron nada. Y discúlpenme, pero esto resulta en un clásico callejón sin salida. Esto es como: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿El huevo o la gallina? ¿A qué me refiero? Israel exige el desarme de Hamás como condición previa para la retirada de las tropas israelíes. Y Hamás se niega a desarmarse hasta que las tropas israelíes se retiren por completo. Y así, los representantes de Estados Unidos y del Consejo de Minsk declararon a los periodistas que el proceso de desarme comenzará el próximo mes. Pero el hecho de que Hamás a menudo desmienta públicamente los acuerdos después de que ya se hayan anunciado hace que toda esta estructura sea extremadamente frágil. Tampoco está claro qué pasará con las armas ligeras y personales de los combatientes. Esta cuestión ni siquiera está especificada en el acuerdo, y cualquier combatiente puede decir: escuchen, tengo aquí 7 fusiles AK, son mis armas personales, ustedes no especificaron qué hacer con ellas, no son armas del movimiento Hamás, son mis fusiles personales, no está especificado en absoluto qué hacer con ellas. El resultado de todo el episodio es el siguiente. Primero, 1. El bloqueo terrestre de Irán y el acuerdo sobre la Franja de Gaza son intentos de Washington de lograr resultados por medios diplomáticos y económicos, donde la presión militar ha sido suspendida o se ha vuelto demasiado arriesgada y costosa. 2. En ambos casos, la implementación real del plan depende de terceros que no han confirmado públicamente su participación. 3. Los vecinos de Irán en caso de bloqueo, Israel en el caso de la Franja de Gaza. Es decir, Trump anuncia de nuevo: hemos llegado a un acuerdo con Hamás, pero Israel lo sabe, aunque no lo confirma. Y luego Estados Unidos quiere un bloqueo terrestre contra Irán, pero para eso necesita llegar a un acuerdo con varios países. Todavía no se sabe si llegaron a un acuerdo o no, y en ambos casos existe el riesgo de que el plan se quede solo en el papel. 5. La tercera idea del bloqueo a Irán podría ser una maniobra de distracción, y en realidad se podría estar preparando algo completamente diferente. Para Medio Oriente en general, esto significa la continuación de un periodo de incertidumbre. Al mismo tiempo, sobre la mesa
mesa están tanto el estrangulamiento económico de Irán como el desarme de Hamás. Pero ninguno de estos procesos tiene un mecanismo claro de coerción si una de las partes se niega a cumplir con su parte de este acuerdo. Bueno, supongamos que Hamás diga, no quiero, cambié de opinión. ¿Y qué se hace? O que Israel diga, ok, ustedes desarmaron a Hamás, pero nosotros no vamos a retirar las tropas de la Franja de Gaza. ¿Y entonces qué se hace? Esos puntos ni siquiera están especificados de ninguna manera. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, se los agradeceré mucho. Pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense mucho. Adiós a todos.